Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santiago Apóstol. Santiago es presentado en los evangelios como el hermano de Juan. Perteneció al grupo más íntimo de los apóstoles que acompañó a Jesús en la transfiguración junto con Pedro y durante su agonía en el Getsemaní. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata que murió mártir por orden de Herodes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Oh, mi Dios, Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta de Santiago Apóstol. Estos son los dos hermanos a quienes se les llama justamente hijos del trueno, Boanerges, hijos de Boanerges. Era hermano de Juan, compañero también de Pedro y Andrés. Son los 4 primeros llamados por el Señor cuando están a orillas del lago de Galilea. Queridos hermanos, vamos a pedir que así como Santiago ha dejado todo y le ha seguido al Señor, que también nosotros tengamos un corazón y nuestra misma vida predispuesta en el seguimiento, la secuela Christi. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yaku, Bereko, Ore Yara. Ore por Yaku, Bereko, Ore Yara. Oré por Jacob, Verico, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Ore Yara. Ore por Yaku, Bereko, Ore Yara.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor por tu inmensa gloria. Te alabamos, Te bendecimos te adoramos, por tu inmensa gloria. te glorificamos, Te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Señor, Solo tú el Altísimo, Jesucristo, Rey celestial. Rey celestial, Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio. Fortalece a tu iglesia con el testimonio de su martirio y defiéndela con su valiosa protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, llevamos un tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
y así, aunque vivimos, estemos siempre enfrentando la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Pero, teniendo ese mismo espíritu de fe del que dice la Escritura, creí y por eso hablé. También nosotros queremos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Cambia, Señor, nuestra suerte, como los torrentes del Neugeb. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Resucitó, resucitó, aleluya, aleluya, la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó. 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 Aleluya. 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 Resucitó. Resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos, a Jesús, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Pero Jesús replicó, no saben lo que piden, ¿son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, sí, lo somos. Él les dijo, está bien, mi cáliz lo van a beber, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso entonces lo que hemos escuchado aquí. Hoy estamos en esta fiesta, nosotros, de Santiago Apóstol. Bueno, entonces el Evangelio que nos trae es en realidad sobre el servicio. Estos 2 hermanos que vienen con su mamá, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, y le pide. Es decir, nosotros queremos, imagínate ti puestito, donde la presidente, donde la encargado, donde la ministro, donde pea, donde como, imagínate ti puestito, aquí para mis 2 hijos. Paraguayo y tego evangelio va, paraguayo y tega. Ya se escala puestito mía, lleva ñandego coño amigo, ñandego y maiteía, yo cuaña, ñandego correlí. Bueno, y así, ¿verdad? Queridos amigos, y justamente Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes no saben lo que están pidiendo. Primero porque aquí, en este ministerio, hay que trabajar. En este lugar hay que mojar camiseta. Que yo soy como muchos tantos otros, ¿verdad? Que están en el gobierno, que se mueven de esa manera. Eso es Jesús. En realidad, ustedes saben que ellos cuando le están pidiendo aquí a Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, es porque Jesús, Mesías, quiere decir el ungido, el que va a ser el rey de Israel. En realidad es directamente una cuestión política esto, porque Jesús vas a ser el rey de Israel y yo quiero ser el ministro de Economía y el ministro no sé de qué cosa, ¿entiendes? Donde yo pueda recaudar un poco. Uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Mis hijos, por favor, Jesús, están contigo. Y entonces, por eso les pregunto, ¿ustedes son capaces de mojar camiseta verdaderamente por lo que yo estoy proponiendo como evangelio? ¿Son capaces ustedes o no? Sí, lo somos, etc. Y Jesús le dice, ¿saben qué? Porque yo conozco muy bien, aquí los tiranizan, etc. Y te pone todo este ejemplo, lo que sucedía ya en ese momento, ¿verdad? Ustedes saben muy bien, dice muy bien, que los jefes, los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen y que ustedes entonces ahí se ponen y tienen que hacer de acuerdo a lo que se les pide, porque ustedes van a hacer al final de cuentas tembiwai. Sendienda ayupeisa. Da ayupeisa. Se da hipotay ave tembiwai. Yo quiero que sean conscientes de lo que ustedes están haciendo. Malo guapita a mi derecha y a mi izquierda. Esos lugares están preparados, dice, por Dios Padre, para quien Él sabe. Y entonces uno se pregunta, ¿jamás vivió entonces? Ese pico es un fulano de tal que está también manejando el gobierno de otros lugares. El padre que está manejando y hace lo que quiere y le pone a quien él quiere. No, queridos hermanos, porque aquí justamente está la gran diferencia. No son los oligarcas que ponen al presidente de turno o al fiscal de turno o al que tiene que controlar, contralor de turno, que no controla ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces dice, es el Padre. Pero ¿saben por qué, queridos hermanos? Porque dice, estos lugares, ¿saben a quién le pertenecen? Miren lo que le dice. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Mala guapita a veces que quiere a la derecha y a la izquierda. Solamente las personas honestas, solamente las personas
que quieran verdaderamente servir al pueblo, a la gente de la comunidad. Umiala guapita guap. Dai potay monda atira. Siendai potay ave la maletinina, etcétera, etcétera. Te pongo en ese puesto porque entiende valeina la recauda jamás. Queridos hermanos, esa es nuestra realidad. Y si ustedes me quieren negar, entonces le va a crecer la nariz porque son Pinocho. Porque son Pinocho y no aceptan o no aceptamos nuestra realidad que estamos viviendo. Así que ñande ya te digo, yo puedo ir y nos está diciendo, hay que servir. Y nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Y las acciones se realizan de acuerdo a lo que nosotros maquinamos. Y nosotros lo sabemos bien, ¿verdad? Que hay todo equipos, ¿verdad? Que se reúnen para ver cómo vamos a hacer, para anquilosarnos en el poder y para sacar dinero a los demás, al pueblo, a la gente. Ñande, ya lo presentan ñande. Solamente el Padre sabe quién va a estar a mi derecha y a mi izquierda. ¿Saben por qué? Porque solamente Dios sabe quién es el verdadero servidor. Solamente yo y Dios, nosotros podemos entrar en esa sintonía y decir, llegó y nada por la construcción del reino de Dios. Queridos hermanos, ser esclavo quiere decir que yo me entrego totalmente, ¿verdad? No es que estoy buscando mi confort. Yo no estoy buscando lo que a mí me convenga. Yo no estoy poniéndome. Y yo conozco de eso, querido hermano. Hace con hindú he oído, oyen. Yo me reúno con tanta gente que son amigas, ¿verdad? Y al final de cuentas uno sabe, pero de primera mano. ¿Entendiste? O sea, yo no estoy inventando cosas. Y después lo que nosotros vemos en el día a día. Por eso termino diciendo que la actitud y la característica de esta mamá es justamente una de las actitudes y características que nosotros solemos tener, lastimosamente, en nuestro pueblo. Y eso también sucede en nuestra propia iglesia. Y entonces vean la famosa la chupamedia. Aquí la mamá se va, ¿verdad? Yo quiero esto, yo quiero aquello, yandeco yo socio, entonces no hacemos que las cosas funcionen. ¿Por qué hay tanta fuga de cerebros de nuestro país? Jóvenes buenísimos. Yo conozco a muchísimos, incluso exalumnos maravillosos con quienes estuvimos juntos, con quienes se han formado. O procuramos por lo menos transmitirle valores y han descubierto y se han esforzado. Y hoy en día son grandes personalidades, pero tienen que ir afuera a trabajar porque aquí no hay lugar para esa gente honesta o que quiere ser honesta. Queridos amigos, tenemos que rezar, tenemos que pedir al Señor para que nos convirtamos verdaderamente y hagamos que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que promueva la fidelidad a la enseñanza del Evangelio y de muchos frutos de conversión y de esperanza, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que estemos cerca de cada uno de ellos y manifestemos la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda
mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión del apóstol Santiago purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente del cuerpo y de la sangre de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo es el Señor Dios del universo, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara obeshará reipe aba tangai para pewe ore poliaku bereko. Jesucristo, tu pañal de yara obeshará reipe aba agai para pewi ore poliaku mereko. Jesucristo, tu pañal de yara
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya quedó, resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Oración final. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita, a la Virgen, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, alégrate, alégrate. Yo tengo una madre. Se llama María. María es la Virgen. Y es Madre de Dios. Yo cada mañana cuando me levanto la miro y le digo: María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. María,
sí, 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 sí. María es la Madre de Dios y mía también. María